Hola a todos, hoy hablaremos sobre por qué es necesaria una educación basada en el funcionamiento del cerebro humano. Bueno, toda persona se debe estar preguntando por qué los psicólogos, padres de familia, los docentes y aún así los propios estudiantes deben conocer el funcionamiento del cerebro humano. Bueno, esta idea perduró errónea por muchos años, ya que siempre se tuvo que el pensamiento que era materia a intervenir de psicólogos y de neurólogos. Pongámonos un ejemplo. ¿A un profesor de lenguaje no le ayudaría a saber el funcionamiento de la mente? Bueno, esto es erróneo. Si se sabe el funcionamiento del cerebro humano, este le mostrará las áreas cerebrales partícipes a lo que correspondería al lenguaje tanto comprensivo como expresivo y podría identificar algún problema. Tenemos que tener en cuenta también de que el cerebro cuenta de tres funciones universales, las cuales son conocer, valorar y decidir, ya que desde esta base tenga una gran importancia en orientar la enseñanza, el aprendizaje y la instrucción, la formación, el desarrollo integral, pero por sobre todo la educación. José Martí, político, escritor, pensador, filósofo cubano, que sitúa al ser humano en el contexto histórico-social en que vive la felicidad del sujeto, él creía que la educación era un derecho y un deber humano. Tiene un pensamiento progresista en el mundo respecto a la educación. Una de sus principales frases fue: el pueblo o más feliz es el que tenga educados a sus hijos en la instrucción del pensamiento y en la dirección de los sentimientos. Educación de Martí. Este plantea tres ideas importantes de lo que tiene que ser la idea de educación para un sujeto en la sociedad, las cuales son tener educación con amor, una educación sana y por último una educación con un buen entorno. Educación tradicional versus la neurodidáctica. La educación tradicional es un modelo de transmisión que se busca lograr un aprendizaje del sujeto, pero a través de la disciplina, estructuración y organización como función principal. También busca que el sujeto explique y explore sus conocimientos dando el foco en el aprendizaje y la memorización de este. En cambio, la neurodidáctica corresponde al proceso de enseñanza a partir del funcionamiento del cerebro humano. Esta busca que el aprendizaje del sujeto sea significativo y esta busca que tiene que ver con una posición en la enseñanza a través de las emociones y sentimientos del sujeto, haciendo que éste esté cómodo y agradable en el ambiente educativo. Concepto de educación. La educación es entendida como un fenómeno social que refleja el grado de desarrollo económico, político y social alcanzado en el periodo de tiempo histórico concreto. Este se puede manifestar de múltiples formas, como la diferenciación de la sociedad en la que el sujeto se encuentra. Perspectivas de la educación. Tradicionalmente se consideró la educación desde una perspectiva individual hasta mediados del siglo XIX, que buscaba el perfeccionamiento del sujeto y poder ver su capacidad de logro a lo largo de su trayectoria. Luego, gracias a las corrientes filosóficas de finales del siglo XIX, se consideró la educación con la relación de sus procesos de socialización e individualización del sujeto. Esto con tal de ver al sujeto poder interactuar dentro de una sociedad justa. Autores relevantes. John Dewey fue un pedagogo, psicólogo y filósofo estadounidense que introdujo ideas acerca de cómo pensar. Plantea utilizar en la pedagogía conclusiones científicas a los psicólogos sobre que el pensamiento es la solución a los problemas. Joan Amos Comenius fue un teólogo, filósofo y pedagogo de la República de Checa. Es considerado por algunos el padre de la didáctica. Introduce ideas contra el dogmatismo de la enseñanza y plantea enseñar a los niños a pensar con su propia inteligencia. Jean Rousseau fue pedagogo, escritor, filósofo y botánico suizo, que exigía métodos de enseñanza que tuvieran en cuenta las particularidades del estudiante y que se estableciera una relación de la enseñanza con la vida. Johann Pestalozzi fue un pedagogo, educador y reformante suizo, que planteó ideas dirigidas al activar el aprendizaje de los estudiantes mediante la observación, generalización y conclusiones personales para desarrollar el pensamiento de estos. Adolf Diesterweg fue un educador, pensador y político liberal progresista que decía que el mal maestro informa la verdad, mientras el bueno enseña cómo encontrarla. Enrique Verona fue escritor, filósofo, pensador, pedagogo, militar, político cubano que insistía en implementar métodos científicos en la enseñanza con el objetivo de desarrollar a los individuos.
Finalmente tenemos que entender que no hay monstruos mayores que aquellos en que la inteligencia está divorciada del corazón. Muchas gracias.